Padre de la Gloria, muchas gracias. Hoy es un día nuevo que vivimos por tu misericordia, por tu bendición, por tu bondad, Señor. Muchas gracias porque tú eres único y excelso, Señor. Gracias porque tú eres vida, Dios. Oramos a ti. Ojos abiertos o cerrados, lo importante es que nuestra oración venga de nuestro corazón. Tu palabra dice, Señor, que Jesús, levantando los ojos al cielo, oró a ti y te dijo: gracias, oh Dios Padre, por revelar las Escrituras a los pequeños, a los niños, a los sensibles, a los que disponen su corazón. Dios, gracias, porque tú eres real. No hablamos a la aventura ni al aire, que aunque existe, no es persona. Tú eres persona, tú eres nuestra vida, tú eres nuestro ser, Señor. Muchas gracias por este momento, Señor, por este tiempo, por esta benevolencia que nos asiste, Dios, oh Dios de la gloria. Gracias por la salvación otorgada por el Señor Jesucristo. Gracias por la sanidad dada por las llagas de Él, que venció la muerte, que venció la tumba, que venció el tiempo, el espacio, ascendió y está sentada a la diestra tuya, oh Padre, a tu derecha. Muchas gracias porque Él aún allí sigue intercediendo y trabajando hasta el final del tiempo en que estemos en esta tierra. Muchas gracias, oh Dios, por la persona bendita del Espíritu Santo y por esta Escritura que se abre día tras día, oh Padre Celestial, para que por ella nos alimentemos, Señor. Para que por ella, oh Dios de la gloria, podamos decirte que tú eres Dios grande. Cuando hablamos contigo, Señor, podemos decir que de una manera figurada te humanamos para poder expresarte todo lo que está en nuestro corazón y para que tú nos escuches y para que tú nos atiendas, Señor. Gracias, porque lo más importante, oh Dios de la gloria, es la conexión de nuestro corazón contigo. Gracias por cada persona que va a atender a esta palabra y que cada persona que está allá al otro lado, Dios de la gloria, va a dejarse bendecir por ti. Bendito seas, oh Dios, bendito seas, Padre, porque cada uno somos un eslabón y formamos esa cadena interminable. Con una mano estamos tomados de tu mano y con la otra mano vamos con nuestro hermano, nuestro prójimo y todos aquellos que se han de unir para vivir contigo por la eternidad. Gracias, oh buen Padre, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado con todos aquellos que me han acompañado en esta oración. Dios de la gloria, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy, domingo 11 de abril del 2021. El tema: uniendo eslabones para una vida inconmovible. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11, dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Cuando dice toda diligencia, está diciendo que seamos trabajadores, que seamos activos, que no seamos pasivos y que unamos estos eslabones. Luego estaré diciendo qué significa eslabón. Vuelvo a repetir el 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos el pasaje leído, 2 de Pedro 1, del 5 al 11. Veamos la definición de lo que es eslabón.
pieza con forma de aro o anillo que enlazada con otras semejantes forma una cadena. Por lo general, para que las cadenas puedan cumplir con su finalidad de sujeción o sostén, los eslabones tienen que ser resistentes. De lo contrario, se pueden romper y la cadena se corta. Esto lleva a que la mayoría de los eslabones sean metálicos y se requiera de una cizalla o de otra herramienta similar para quebrarlos cuando ya se vuelve muy fuerte. Y eso es lo que necesitamos, que los eslabones sean fuertes para que esta cadena de lo que vamos a estar contemplando en este tema, los eslabones unidos para ser inconmovibles, no sean rompibles por nada. Y de igual manera tenemos el eslabón número 1, que es el aro que le corresponde a Dios. Es importante tener en cuenta que el uso de un eslabón no solo alude a un objeto físico, también puede emplearse de manera simbólica o figurada para referirse a aquello que permite enlazar acciones, acontecimientos, conceptos, principios, valores, espiritualidad. La tecnología es un eslabón clave en nuestro sistema de producción. Son ejemplos. Conducir con precaución y responsabilidad es el primer eslabón en el cuidado de un automóvil y por ende de los tripulantes o pasajeros que están ahí y el mismo conductor. En la cadena de distribución de los alimentos, los productores de las materias primas constituyen un eslabón primordial. Entonces, ese arito que forma toda esa cadena, si no tuviésemos labriegos, campesinos, que gentilmente, la pasión que tienen por su tierra, labrasen la tierra, sembrasen la semilla, produjeran los productos que de ella germinan, los que estamos en las ciudades, no tendríamos que comer. Así que, volviendo al pasaje de 2 de Pedro 1, del versículo 5 al 11, dice: añadid a vuestra fe virtud. ¿Pero qué es fe? Fe es creencia, es abandono en los brazos de Dios, es aceptar de que nos va bien con Él. Y que de esta manera, el poder proclamar la palabra de Dios. En Hebreos 11 está la galería de la fe. Los que creyeron, confesaron, dijeron: soy sano estando enfermo, tengo vivienda no poseyéndola en el momento, tengo una profesión y hasta ahora se va a matricular. Esas son personas de fe, personas que confesamos en las cosas que Dios nos ha de dar, llamamos las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Y es por eso que quiero ilustrar cada aro de este tema con un ejemplo y en especial con una historia que nos relata la Biblia para que nos inspiremos en esta hora, en este momento, a que la palabra se cincele más en nosotros. Entonces, añadid a vuestra fe virtud, pero veamos inicialmente el ejemplo de fe, antes de la virtud. La fe del centurión por su criado. Lucas 7, del 1 al 10. Entonces, hay un centurión es aquel que tiene 100 soldados a su cargo. Y a él se le enferma uno de sus criados que él amaba mucho. Y él envía mensajeros para que Jesús venga a su casa. Dice que él primero manda a unos amigos. El que vaya a unos amigos a buscar a Jesús era una manera de que ellos fueran embajadores. Y es como si él mismo asistiera a la presencia de Jesús para decirle: yo quiero que vengas a mi casa y sanes a mi siervo que está gravemente enfermo. No quiero que él muera y sé que tú puedes sanarlo. Después él envía a otros ancianos, personas, podemos decir que con más madurez, con más responsabilidad, qué sé yo, que sus mismos amigos, y le dicen a Jesús: el centurión quiere que vaya. Él es muy buena gente, él es un hombre especial y ama mucho a su criado. Cuando Jesús estaba cerca, él, a través de sus mensajeros, le hace saber a Jesús: no quiero que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, expresa la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy un hombre que estoy
como autoridad y a la vez bajo autoridad. Y tú eres más autoridad que yo, oh Jesús. Y no me hallé digno de ir ante ti directamente, sino que envié a mis amigos y a estos ancianos que llegan ante ti. Solamente di la palabra, declara que mi siervo es sano en tu nombre. Y de hecho que mi siervo va a ser sano. Y Jesús se maravilló y dijo a los que estaban ahí: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús dijo, entonces díganle a su jefe, a su amo, a su patrón, al centurión, que su criado sanará. Y cuando llegan, confirman que en el mismo momento que Jesús dijo que había sido sano, él fue sano. Esto es fe, ese abandono en las manos de Dios para saber que Él obra proezas, milagros, portentos. Sin embargo, dice que a esa fe hay que añadirle ¿qué? Virtud. ¿Y qué es virtud? Es aquella persona que está en la constante haciendo el bien o mirando cómo le hace el bien a los demás. Entonces, cuando una persona cumple con el mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, de corazón, de mente, de alma, de espíritu, de cuerpo y con todas sus fuerzas, y también cumple con el segundo mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo, y hace acciones que benefician a Dios para glorificarlo, que benefician su propia vida para sentirse un servidor, que benefician a otros que son receptores de lo que Él hace, es una persona que virtuosa. Entonces recordemos que virtud es aquella persona que en la constante está buscando hacerle el bien a todo el mundo, a todo ser que Él quiere agradar, a Dios, su propia vida y la de los demás. Hay un ejemplo muy bonito encontrado en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1, y ahí encontramos una oración que hace Nehemías a favor de Jerusalén. Él está como, ¿qué digo yo?, cautivo bajo el imperio persa en la ciudad de Susa. Sin embargo, Nehemías tiene un alto cargo allí. Recordamos que el pueblo israelita fue llevado prisionero varias veces a otros países, y de estos mismos prisioneros que tomaban los captores los ponían en cargos porque hallaban ellos gracia ante estas personas y Dios obraba de esta manera. Y este es el caso de Nehemías. Quiero leer algunos versículos del capítulo 1 de Nehemías. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino Persia, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí estamos viendo un hombre virtuoso que está pensando en el bien de su prójimo, de sus hermanos, de su familia que estaban en Jerusalén, y que los muros que le daban seguridad a esta ciudad habían sido ¿qué? Destruidos, derribados. Y en su oración sigue diciendo, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, por estos siervos tuyos, Señor. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos ¿qué? Pecado. Y continúa orando y diciendo, sí, en extremo hemos hecho lo malo, y por causa de esa maldad tú te cansaste de nosotros y nos permitiste todo esto para que entendamos a través de esta lección objetiva de que al estar bajo castigo, al estar bajo prisión, por decirlo así, en países donde no es nuestra tierra, reconozcamos, nos humillemos, te busquemos y que lleguemos nuevamente a tener libertad y constituyamos la nación que un día
fue. Entonces, vemos esta oración tan bonita en el capítulo 1. Cuando tú pasas al capítulo 2, encuentras que Nehemías ahora allí tiene un diálogo con Artajerjes, es el rey de este imperio persa. Y cuando él está allí, como Nehemías es el copero, y el copero es el que le da el vino al rey, pero antes de darlo, lo ha probado su comida, y se convierte como una especie de consejero, de un hombre muy cercano a este rey. Y Nehemías nunca había estado triste hasta este momento, cuando se entera de la noticia de cómo están sus hermanos en tanta fragilidad, alta vulnerabilidad allí en su tierra. Están pasando momentos muy difíciles. Y el rey le dice: Nehemías, ¿qué te pasa? Porque tú nunca has manifestado tristeza delante de mí. Según se dice que esto le podría haber costado a él el cargo, y a lo mejor hasta lo hubieran matado, porque nadie debería estar con una cara lánguida, triste, delante del rey cuando le estaba sirviendo. Pero vemos que en el capítulo 1 de Nehemías, él había ya orado, ayunado, velado, clamado, se había puesto delante de la presencia de Dios, y seguro que en su oración le diría: Señor, haz algo y usa a este rey para que yo pueda ser instrumento en tus manos y pueda cumplir tu cometido. Quiero beneficiar a mi familia, quiero beneficiar a mis hermanos. Este es el hombre que virtuoso. Y el rey le dice: bueno, Nehemías, ¿por qué estás así? Y él dice: porque la casa de mi pueblo está en esta y estas condiciones. Y me gustaría, si a bien tienes, oh rey, y si he hallado gracia ante tus ojos, que me dejes ir a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Determíname un tiempo y permíteme cumplir con ese tiempo y espacio para ayudar a mis hermanos, y volveré. Y el rey le dijo: claro que sí. Nehemías le dijo: dame cartas, identifícame ante los que me van a recibir allí. Y el rey hizo lo que Nehemías le pidió. Versículo 9 del capítulo 2 dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Ahí encontramos a Nehemías siendo un hombre muy virtuoso, un hombre buscando el bien por los demás, un hombre que se abnegó, un hombre que se expuso a que el rey a lo mejor lo destituyera, a que le pasaran cosas, pero él había ido al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque su intención era hacerle el bien a los suyos. En Nehemías, capítulo 13, versículo 14, dice lo siguiente: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Cuando tú lees todo el libro de Nehemías, es un libro de corte administrativo. Es un libro donde él también tuvo que sufrir, porque Sanballat y Tobías, unos enemigos que se levantaron allá mismo, que no les gustó que él hubiera ido a hacerle bien a su pueblo. Veamos el versículo 10 del capítulo 2. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hay gente que se incomoda cuando encuentran personas que son virtuosas y quieren ayudar al uno y al otro y al otro y al otro, pero ellos, como son egoístas, son acaparadores, son personas que quieren tenerlo todo para sí mismos, o compartirlo con lo que favorece a sus intereses, su familia, su esposa, sus hijos, suegras, familiares cercanos, pero que los vecinos allá mira a ver qué hacen. A ellos les incomodó, a Tobías y a Sanballat. Y también lo pusieron a Nehemías en peligro de muerte. Entonces Nehemías le está diciendo aquí al Señor: acuérdate de mí, por favor no permitas que ellos cumplan su cometido de quitarme, y que yo deje de hacer la obra de la reconstrucción de estos muros, la edificación de esta tu casa a través de los muros que crean una defensa para la ciudad. Y dice: acuérdate de mí, por favor, oh Dios, no borres mis misericordias. Mira que yo estoy construyendo esta casa tuya, hablando de la gente que está dentro de la ciudad, y estoy en tu servicio,
Y Nehemías 5:19 dice: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo el bien que le he hecho a este pueblo. Yo no vine aquí a perder el tiempo, pero hay unos enemigos que están allí queriéndome quitar esa bendición y esa oportunidad de ser virtuoso. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, a todo lo bueno que se hace, conocimiento. Y tomo como ejemplo a Esdras, otro hombre que fue luego a reconstruir el templo del Señor. Pero como aquí estamos hablando de conocimiento, hay un pasaje hermoso que me ha encantado y me ha gustado muchísimo. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras dispuso su corazón para inquirir. ¿Qué quiere decir inquirir? Investigar, indagar, estudiar, analizar, mirar qué era lo que la palabra de Dios le decía. Esa Torá, ese Antiguo Testamento, la ley del Señor. Y la ley de Dios es instrucción, y la ley de Dios es vida, y la ley de Dios fue cumplida por Cristo Jesús. Él quitó aquellas cosas que estaban impropias, que las habían malversado, pero la ley como tal es sana. Y Él vino a colocar ese amor y a ofrecer la salvación gratuitamente. Sin embargo, la misma palabra de Dios dice que Él no vino a abrogar ni a abolir la ley, sino a cumplirla. Y Esdras hizo eso. Estudió, obedeció y posteriormente enseñó lo que él había aprendido teóricamente, que le llegó a estar aquí en su cabecita, que pasó al corazón, que produjo resultados a la hora de poner en práctica esta verdad, y dijo: me constituyo un maestro, pero un maestro con vivencias. Eso es añadir a la virtud conocimiento. La palabra de Dios dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Pero ¿cómo voy a saber que la obra de Dios está en crecimiento? En mí, conociendo cada día la palabra de Dios. En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y quién expresa esto? Jesús. Si ustedes me quieren conocer, háganlo a través de la palabra, a través de este libro, y este conocimiento los edifica. Y por eso lo que les decía de Filipenses 1:6, Él seguirá perfeccionando la obra en nosotros. Los manuales, los textos, los libros, para todos los que hemos estudiado una profesión o teología, es lo que nos da la capacidad y la habilidad de poder ejercer y demostrar a los demás que el conocimiento es viable y es practicable y se hace verdad a la hora de ejecutarlo. Ahora, al conocimiento, dominio propio. Y el dominio propio es sinónimo de templanza. Y déjenme decirles por qué razón aquí está hablando del dominio propio, de la templanza. En 2 de Timoteo 1:7 dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es el control que tenemos con relación a los apetitos de la carne, al comer desmedidamente, al beber desmedidamente, al descontrol sexual, a la hora de hablar inoficiosamente. El dominio propio es lo que nos ayuda a controlar la ira, los estados emocionales desajustados. Eso es dominio propio. Y hablando aquí que unido al conocimiento, el dominio propio, mucha gente hoy día sabe bastante, pero están enloquecidos, están menoscabados con todo lo que saben. Y algo muy claro es que la gente que más sabe, más duda. ¿Y duda de qué? De que Dios exista. Duda de que Dios es real, de que Jesucristo se hizo hombre, de que Él murió, que Él fue sepultado, que estuvo 3 días en la tumba, que resucitó, que ascendió al cielo, que está a la diestra de Dios Padre. Mucha gente tiene tanto conocimiento para rebatir de que el Señor Jesucristo vuelve por segunda vez por nosotros. Mucha gente tiene tanto conocimiento para decir que el Espíritu Santo no es real.
Mucha gente tiene tanto conocimiento para decir que el pecado es una invención del hombre y que hay que trabajarlo solamente a condición humana. Y es así. Pero el conocimiento, unido con el dominio propio, nos lleva a tener un equilibrio. Dice la palabra que Dios permite que la ciencia avance, pero la ciencia avanza y no le reconocen a Él. También dice que Él enloquece la ciencia. ¿Hay algo claro sobre la pandemia? ¿Hay algo claro sobre cómo se define el fin de todo esto que estamos viviendo? Todo lo que se ha cuestionado, si fue producto de un trabajo en laboratorio o que provino del consumo de un animal como... ahora se me escapó aquí el nombre. Tiene cara de ratón. El murciélago. Y con alas. Entonces, no hay claridad. Y la gente nos explica por qué cada día estamos de mal en peor. Pero los que tenemos al Señor, nos explicamos que el que está apartado de Dios no va a tener claridad de vida. Pero cuando venimos al Señor, habrá gobiernos con justicia. Habrá vida con buenas relaciones. Habrá control. Habrá orden. Habrá verdad. Y tomé como ejemplo para el dominio propio a José, el hijo de Jacob. Génesis 39. Aquí tiene que ver con un caso sucedido a José, entre tantos que le pasaron a él, y es José y la esposa de Potifar. Recordamos que José fue vendido a los egipcios y lo compró un hombre llamado Potifar, y es un hombre muy sobresaliente de este lugar. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. Entonces, este oficial, al tener a José como su esclavo, ve que en él hay algo especial y le inspira confianza y le entrega la administración de todos sus bienes. Le entrega la administración de los demás siervos que él tiene. Lo puso como el mayordomo principal. Y este mayordomo está cuidando los bienes de su amo como si fueran suyos. Y lo único que puso en reserva es el cuidado de no ese acercamiento hacia su esposa. Sin embargo, esta mujer se dejó llenar de deseo de la carne, porque José era un joven hermoso, apuesto, inteligente, y procuró varios días para que José durmiera con ella y tuviera relaciones sexuales. Insistió tanto que un día hizo que los demás siervos salieran de su casa y buscó estar con él a solas y quiso atraparlo, pero José se opuso. Y en ese forcejeo dice que José sale corriendo y se le queda la capa. Salió prácticamente con escasa ropa. Y la mujer, al no lograr el cometido de que José hubiese dormido con ella y hubiera tenido relaciones sexuales, empezó a gritar y a decir que le habían llevado un siervo, un esclavo de los hebreos, para que la estuprara, para que abusara de ella, para que la violara. Cuando su esposo llega de viaje, le hace saber, según, que había pasado eso. Y el hombre se llena de ira y manda a encarcelar a José. Y lo más hermoso, que en medio de todo lo que le sucede a José, la gracia de Dios le sigue asistiendo. Y el carcelero ahora lo pone como administrador de la cárcel que él comandaba. Pero vengo a lo que estoy hablando sobre esos eslabones unidos. Al conocimiento, dominio propio. ¿Qué quiero resaltar en este momento de José? El dominio propio, la templanza, el autocontrol, el no haber cedido a las pretensiones de esta mujer. Y él dijo: yo tengo mi corazón íntegro delante de Dios. Amo a mi amo. ¿Y cómo voy a cometer ese mal contigo, oh esposa de Potifar? Ahí hay autocontrol, hay dominio propio.
Eso es lo que Dios quiere. Al dominio propio, paciencia. E ilustro la paciencia con Job. Santiago 5, versículo 11. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Leo nuevamente, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces encontramos que Job, de hecho, él sufrió tantas cosas que a lo mejor ni tú ni yo hemos sufrido. Recordemos sus sufrimientos. En un solo día le roban sus ganados. Otros ganados los matan. Tiene ovejas, camellos, sembrados. En ese mismo día le matan sus 10 hijos. 7 hombres, 3 mujeres. Y también mueren sus siervos. Y solamente en cada lugar donde sucede esto, escapa uno para venirle a decir a Job, mira, yo estaba allí y pasó esto, se llevaron las ovejas y se llevaron a los otros siervos o mataron a los otros siervos. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Se robaron los camellos y viene un siervo de los que estaban allí con los camellos y solamente escapé yo para darte la noticia. Tus hijos estaban celebrando y vienen y matan a tus hijos y a tus hijas. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Y qué dice Job? Dios da y Dios quita. Y no es que Dios quite, permitió que se le quitara en ese convenio que había hecho Dios con Satanás para demostrar que Job no atribuiría a Dios despropósito ni le maldeciría. Demostrando que no había otro hombre en la tierra tan perfecto, tan íntegro, tan paciente, tan lleno de fe, tan crédulo en Dios como Job. Y es así. Y luego le viene una enfermedad maligna que es el efiantiasis, como un cáncer, y la mujer de él le dice, muérete. Pero después de que hayas, ¿qué? Maldecido a Dios. Maldigas a Dios. Y ahora muérete. Ella también se apartó de él. Vienen amigos que supuestamente a consolarlo y lo que hicieron fue decirle que lo que él estaba pasando era por causa de su pecado. Sin embargo, en medio de todo esto lo que le pasó, Job siguió creyendo en el Señor. ¿Cuánto tiempo duró toda esta prueba? Un buen tiempo. Un gran tiempo. Y eso es lo que la palabra dice ahí, que aprendamos de la paciencia del santo Job, de este hombre, y que veamos el fin de él. ¿Y cuál fue el fin de este hombre? El Señor le pone término a su espera, a su dolor, a su enfermedad, a su duelo por la muerte de sus hijos, a su dolor por esa esposa que en vez de identificarse con él y decirle estoy contigo, lo deja también emocionalmente solo, afectivamente, que a lo mejor sexualmente. De hecho, porque si él era un leproso, es un hombre inmundo y que se le acerca a un hombre leproso. Y sus amigos también lo abandonan y lo recriminan. El doble de lo que él tenía, Dios le dio. Si eran 7,000 yuntas de bueyes, le dio 14,000. Si eran 14,000 ovejas, ahora tiene 28,000. Y le devuelve sus 10 hijos. Y dice que las mujeres que engendró Job, esas 3 hijas eran las más hermosas de la tierra. Y Dios lo enriqueció el doble de lo que él tenía. Pero por la paciencia de él, vio la gloria de Dios. Aún él, sin pensar de que iba a lograr todos esos bienes materiales, ¿qué dijo él? Dijo, aunque él me matare, en él seguiré confiando. Si no voy a vivir y me voy a morir también de todo esto de lo que me está pasando, yo seguiré confiando en él. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde esté, él me levantará. Eso es paciencia. Que no solamente pensar que los bienes se dan de dar para esta vida. Para los que creemos en el Señor, estamos aceptando la ciudad que ha creado el gran arquitecto para cuando salgamos de esta vida. El asunto aquí no es saber que nos vamos a morir, sino en qué condiciones nos morimos y para dónde nos vamos. Puede ser la pandemia, si Dios permite que nos cegue la vida. Cualquier método de muerte puede ser permitido por Dios.
pero es la muerte de la separación del cuerpo y del alma. Pero es mi cuerpo el que se separa del alma. El alma va al cielo, mi cuerpo va al sepulcro. Y un día el sepulcro va a devolver ese cuerpo y se va a unir a esa alma. Y en el poder de Dios seremos glorificados. El tema del domingo pasado, que era haciendo alusión a la resurrección del Señor Jesucristo, dice: del polvo de la tierra a tener un cuerpo, un alma y un espíritu glorificado. En todo esto manifestamos ¿qué? Paciencia. Vienes aquí y vienes en el más allá y después de esta existencia. A la paciencia, piedad. Piedad tiene que ver con reverencia, tiene que ver con devoción, tiene que ver con ese amor, esa entrega al Señor. Vamos a Marcos, capítulo 6, versículo 34. Aquí es una expresión maravillosa de este libro de Marcos y hace alusión al Señor Jesús. Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y en este versículo encontramos 5 acciones, 5 verbos. Salió Jesús, se fue hacia las calles, hacia las plazas, hacia los lugares públicos, y encontró gente que iban de aquí para allá. Observó rostros, vio personas necesitadas, como vemos el segundo verbo. El primero salió del verbo salir, el segundo ver, y podemos usar aquí un sinónimo que es observar, que no solamente una mirada así pasajera. Este verbo observar se toma, que es el análisis exhaustivo que hace un cirujano, una persona que trabaja en la salud, para mirar dónde hay que intervenir quirúrgicamente al paciente. Entonces Jesús, de una manera clínica, de una manera espiritual y penetrante, observó la condición de estas personas. Y por ello vamos al tercer verbo, tuvo, del verbo tener. Tuvo, tengo compasión de ellos, tengo dolor por ellos, los veo allí esparcidos, no veo quién los defienda, no veo quién los cuide, no veo quién les enseñe, no veo quién los identifique, no veo quién le levante a la dignidad a toda esta cantidad de personas, como dice el mismo texto, que andaban como ovejas, sin pastor, sin padres, sin amigos, sin familia, sin gente que los identificara. Dice: y comenzó, cuarto verbo, del verbo comenzar, dio el primer paso, se acercó a ellos y comenzó ¿qué? A enseñarles muchas cosas. Enseñarles, del verbo enseñar. A decirles: yo vengo de arriba, me hice humano para estar con ustedes y quiero darles a conocer la palabra de Dios que ha puesto en mi boca. Y estas multitudes recibían la palabra del Señor. Y no solamente la palabra, recibían acciones de parte del Señor, que los sanó de ceguera, de parálisis, de enfermedades mentales, los sanó de posesiones demoníacas. Eso es ¿qué? Piedad. Eso es compasión. Eso es rendirle ese culto a Dios en ese servicio. Es decir, todo lo que Jesús estaba haciendo lo hacía para glorificar a su Padre Celestial. A la piedad, a la compasión, a la identificación por los demás, afecto fraternal. En Hechos capítulo 20, del versículo 37 al 38, dice así: entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo fue un gran misionero, un gran apóstol, un hombre que se entregó a la gente, un hombre muy querido, un hombre que lo amaron, y él amó entrañablemente. Desde su vientre él amó a lo suyo. Por eso cuando dice: te amo desde las entrañas, te amo desde aquí, no solamente con el corazón, con todo el ser, amando a los demás. Y cuando él partía de un lugar a otro, pues había mucho dolor. Y en este caso vemos cómo ellos
lloraban, y máxime también porque Pablo había recibido una profecía de que él iba a sufrir, que él iba a padecer allí en Jerusalén, que le iban a atar las manos, los pies, y que él decía que no iban a volver a ver su rostro, pero en él había esa fraternidad, ese afecto hacia los suyos. Él aprendió a amar a los enemigos, él aprendió a aceptar a todas las personas, a no pensar exclusivamente y decir soy fariseo, soy exclusivo, tengo la ley marcada en mi corazón, soy un gran maestro. No, dice que con el judío judío, con el gentil gentil, con el pobre pobre, con el rico rico. Él se identificaba con todos los estilos de vida, sin vender sus principios, sin falsear la sana doctrina. Y era un hombre frentero, pero también un hombre tierno, un hombre cariñoso. Si tú miras la vida de Pablo en las diferentes facetas, no es solamente el hombre que se atrevió a decir apártate de mí porque tú eres un hijo del diablo y el Señor te va a producir ceguera porque tú estás interfiriendo en lo que yo estoy haciendo aquí ante esta persona para que conozca de Jesús. Es un caso que estoy relatando y alguien quedó ciego porque Pablo lo maldijo en el nombre de Jesús, quedará ciego por un tiempo porque tú estás entorpeciendo la obra de Dios. Y vemos cómo Dios usaba a Pablo de una manera magistral. Pero a la vez también vemos a un Pablo cariñoso, afectivo, que decía, hijitos, yo les escribo esto para cuando me encuentre con ustedes, no tenga que hacer uso de severidad. Si bien lo puedo hacer, pero quiero evitarles. Así que a través de esta carta, anticipo que cuando yo llegue, hayan corregido sus equivocadas conductas, que me he enterado que están haciendo eso. Entonces vemos cómo este pueblo también se cautivó por Pablo. Y máxime cuando él dijo, voy a morir. Claro, Pablo con el tiempo, él muere y él es un mártir y a él lo decapitan allí en Roma. Mas a esa piedad se le une ¿qué? El afecto fraternal, el amar a los demás, el entregarnos por ellos, el darnos como lo hizo Jesús, como lo hizo Pablo y como lo haces tú o lo he de hacer o lo hago yo. En Juan 13:34 Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, que seamos ¿qué? Fraternos. En Pedro, 1 de Pedro 3:8 dice, en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros, pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos, sean buenos y humildes. Así que tengamos compañerismo, amistad en la medida que la podemos tener, pero que nos ayudemos el uno al otro, que no nos veamos diferenciados. Si este es de Estados Unidos, de Australia, de Venezuela, de Brasil, no, todos somos creación de Dios. Y que nos veamos con ojos de amor, con ojos de misericordia, con ojos de bondad, con ojos de estar en armonía y en alegría para la gloria y honra del Señor. Y el afecto fraternal, amor. Aparte de esto natural que se da también de amarnos, de tener amistades, y que todo debe estar canalizado por la bendición y obra del Espíritu Santo, el amor que excede a todo conocimiento, ese amor vivido de parte de Jesucristo. Juan 13, versículo 1, me parece esto tan lindo, dice que Jesús los amó hasta el fin. Vean lo que dice el versículo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué lindo saber que alguien nos ama por siempre. Que uno puede decir, mi esposa dice, yo te amo y te amaré por siempre. Que mi hija me diga, papi, yo te amo y siempre serás mi papá amado. Que yo le puedo decir a mi hija, hija, yo te amo. Y aunque las distancias nos separen corporalmente, siempre tendrá mi amor a la distancia. Siempre amaré a mi esposa, siempre amaré a mis hijos, siempre amaré a mi congregación, a mi iglesia. Que estos sean lenguajes que expresemos nosotros. Que aún amemos a nuestros enemigos, que perdonemos sus ofensas. Si no convivimos con ellos bajo el mismo techo, no quiere decir que estemos odiando y resentidos en cualquier lugar donde nos encontremos. Amemos en el Señor. El amor que el Señor Dios nos da nos lleva a amar aún a nuestros adversarios y dejar que sea Dios el que se entienda con ellos y haga justicia en la manera que Él lo sabe hacer. En
Primera de Juan, hablando el apóstol Juan, el amado de Jesús, un hombre romántico. Cuando tú lees las cartas de Juan, él hace un énfasis muy marcado acerca del amor. Y primera de Juan 4, 18 al 19 dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice aquí que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, el que tiene miedo, el que es cobarde, el que no se entrega a favor de los demás, el que dice yo no hago esto porque no soy capaz. Dios te capacita, Dios te da coraje, Dios te da la habilidad para que tú demuestres que tu amor es sacrificado, pero que ese sacrificio es aceptado por Dios. No vas a hacer más de lo que esté a tu capacidad y alcance. Pero hay gente que no se esmera para ir a un hogar geriátrico, para ir a un programa de niños, para tender la mano a alguien habitante de calle, en la medida que se pueda hacer. Y en la convicción y dirección de parte de Dios. Dios siempre va a colocar a alguien para que nosotros tendamos nuestra mano y le digamos, mira, esto es tuyo. Dios está ahí. Y cómo amamos orando, apoyando, animando, consolando, fortaleciendo, aconsejando. Y nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero ¿cómo le demostramos ese amor a Dios? Cuando amamos a los que vemos, para amar al que no vemos. Es un acto de fe de que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, y eso es creencia que tenemos nosotros. La palabra de Dios lo dice. Pero si lo hablamos humanamente, yo podría decir, yo no creo porque yo no he ido al cielo, simplemente porque alguien me lo dijo y porque según la palabra de Dios lo dice. Pero si yo he experimentado el cambio que Él ha propiciado en mi vida, Jesucristo es real, el Espíritu Santo es real, la palabra de Dios es real. Estas son las virtudes, las bendiciones. Esto es lo que Dios quiere que se suceda en nosotros. Recordemos estos eslabones, al menos en mención, y vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, aquí estamos Dios, porque tú eres real. ¿Recuerda el tema? Uniendo eslabones para tener una vida inconmovible. Primer eslabón, la fe. Segundo eslabón, la virtud. Tercer eslabón, el conocimiento. Cuarto eslabón, el dominio propio. Quinto eslabón, la paciencia. Sexto eslabón, la piedad. Séptimo eslabón, el afecto fraternal. Y octavo eslabón, el amor. Dice, porque si estas cosas abundan en ustedes, en mí, y nos hacen estar ocupados, diligentes, trabajando en cuanto a este conocimiento que procede del Señor Jesucristo, dice que no caeremos jamás, porque de esta manera hemos sido salvos. De esta manera, por la persona de Jesucristo, hemos dejado atrás nuestro pecado y ahora estamos viviendo conforme a la voluntad y bendición de nuestro Señor. Y que todo esto que hagamos con todos estos eslabones, que ninguno se separe del otro, estos 8 eslabones de este tema compartido hoy, es lo que nos da generosa y amplia entrada al reino de los cielos, donde está nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que allí lo vamos a conocer en persona, glorificado, de carne y hueso, pero perfecto, conforme ahora Dios hizo que Él fuera, dejando Él la tumba vacía. Tú y yo vamos a ser como Él, porque Él nos ha hecho coherederos de la gloria de Dios. Él es nuestro hermano mayor, y un solo Padre tenemos a través de Jesucristo, y un Espíritu mismo nos asiste, y una misma palabra de Dios nos une. Los eslabones para que seamos, ¿qué? Inconmovibles. Deja que esta palabra fluya e influya en tu vida. Padre, muchas gracias. Bendito eres tu Señor, porque tú eres bueno y poderoso Dios.
Gracias por este momento especial. Añadimos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Haciendo estas cosas, como dice tu palabra, no caeremos jamás. Gracias por todas estas bendiciones tan lindas y tan hermosas que nos das y nos enseñas para poder ponerlo en práctica, Señor. Para poner en práctica esa acción que se ejecutó en Jesús, conforme lo dice en Marcos 6:34, que Él salió, Él vio, Él tuvo, Él comenzó, Él enseñó a estas personas que estaban desvirtuadas, que estaban alejadas de la realidad de tenerte a ti y de esa bendición de vivir en tu reino y el reino tuyo en sus corazones, en sus vidas. Ese gobierno que procede de lo alto. Padre, muchas gracias por esta bendición para cada persona que ha escuchado este tema, que le ha visto o que ha visto este tema, Padre de la Gloria, a través de este medio. Y oramos, Dios, para que tú llegues y sanes y bendigas, que no estemos ociosos, que estemos muy diligentes, ahora más que nunca. Padre, esto de la pandemia no para. Colombia, estamos volviendo a aquellos encerramientos, a aquellas más restricciones, porque estaba en descenso las muertes y los contagios, pero está volviendo a subir. Mira Brasil también. Dios de la gloria, oramos también por este país, donde están habiendo miles de muertes, Señor. Y se dice que ahora es el país con más mortandad por la pandemia en el mundo. Pedimos, Señor, que seas tú obrando y bendiciendo, Señor. Aquí cuando hablo de virtud, en el caso de Nehemías, tomándolo como ejemplo, él lloró, él ayudó, él veló y él pidió de que él pudiera ir a su tierra a bendecirla. Y aquí nosotros oramos y lloramos para ir a la tierra de Brasil y a cada nación, Señor, que necesita, Padre, esta ayuda, Dios de la gloria, que tú te acerques con tu Espíritu Santo y obres. Tranca este río de muerte, Padre, en el nombre de Jesús. Permite, Señor, que haya tu benevolencia, que haya tu piedad, que haya tu compasión, Señor. Padre, cada vida que muere, tú sabes a dónde va. En sí dejó de existir. Y tu palabra dice que su memoria será puesta en olvido con el tiempo. Su amor y su odio, su envidia, lo bueno y lo malo feneció ya. Sin embargo, quedan personas aquí en esta vida que fueron sus seres queridos, sus amigos, y están sufriendo, están dolidos. Hay orfandad, hay madres sin hijos, esposos sin esposas, ovejas sin pastores, pastores sin sus ovejas porque han partido, Señor. Y de esta manera, Padre, el dolor se acrecenta día tras día. Pero ¿qué pides tú de nosotros? Que hagamos misericordia, que te busquemos, que nos aneguemos delante de ti, que te pidamos perdón por nuestros pecados. El mismo Nehemías, que buscó el bien para su pueblo, él oró y le dijo: Señor, lo que ha pasado, la ciudad destruida, nosotros en cautiverio, es porque hemos pecado y hemos pecado en extremo. Y necesitamos, Señor, que tú nos perdones a través de Jesucristo. Jesucristo, por favor, perdónanos, límpianos. Haz que resplandezca el Evangelio en aquellas personas que no te quieren conocer. Ilumínalas, inquiétales, reargúyeles, Señor. Oramos para que más gente conozca de tu verdad y venga la paz que procede solamente de ti, Señor. Padre, obra en el nombre de Cristo Jesús. Mira niños y niñas que han quedado huérfanos, Señor. Oh Dios de la gloria, y que aún esta pandemia está cobrando la vida de pequeños, de inocentes, niños, niñas, Señor. Oramos, Padre, para que seas tú el que obre de una manera especial en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven y obra, reargulle, convence de pecado, lleva a Jesucristo y por él de Jesucristo al Padre y se conozca tu verdad, para que al aplicarla veamos la justicia que procede de ti. Y lo justo de ti es que haya bondad, que haya armonía, que haya alegría, que haya entrega. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la sanidad, por el levantar, por sacar a muchos de los que están allí al borde de la muerte.
por este COVID-19 y que ellos te puedan reconocer como el Señor y Salvador del mundo y que ellos puedan dar testimonio de que tú los sacaste del mismo umbral de la muerte. Sana a todos ellos, Señor, y a todas aquellas personas que están en otro tipo de enfermedad, ya sea emocional, moral, económica, Padre. Sánalos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, hemos orado y seguiremos orando porque todo esto va a cambiar y va a superarse con la ayuda tuya y con la bendición de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les continúe bendiciendo y que todos estos eslabones nos hagan inconmovibles. Aprecios sinceros en Cristo Jesús. Mi nombre es Olivero Rojas. Soy pastor de una de las iglesias cristianas de Filadelfia, de Bogotá, Colombia. Nos estaremos comunicando por este medio el próximo domingo.